En Argentina nací, tierra del Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años la lloré, pero eso se terminó porque en el Maracaná. Buenas noches o buenos días, depende cuando lo estén mirando. Ale me va a decir el número del programa. No. Te agarré, ¿eh? ¿22? No llegamos a 20 todavía. No llegamos a 20, 19. No importa, anecdótico. Después lo van a ver en YouTube. Estamos en una nueva edición de Ruda, un programa que intenta debatir, charlar, discutir sobre la comunidad en la que vivimos, que es Marcos Paz, la historia, el presente, el futuro. Y eso siempre que se hace con personas que piensan distinto a uno, se hace mejor, es mucho más rica la conversación. Y más estando a pocos días de una elección provincial, en donde hay mucho para analizar, números, resultados, opciones que ha elegido la gente, tanto en la provincia como en la primera sección electoral, como en Marcos Paz. Así que le agradecemos la presencia a Marcos Gagliardi, presidente de la UCR de Marcos Paz. Creo que es la primera vez en la historia que el presidente del PJ y el de la UCR están sentados en una mesa discutiendo a la luz de la comunidad, ¿eh? ¿Te acordás de alguna vos? No, y menos por este medio. Así, no sé qué se llama, streaming esto. Streaming, no existía, ¿no? No existía. Buenas Imposible. tardes, Marco, gracias por venir. Gracias, Carlos. Tirame 3 nombres de presidentes del de la UCR de Marcos Paz, así como uno de peso, que vos digas, ese era un histórico. Como yo te digo, el Patón Masprone, ¿no? Sí. El Vasco Aragona, por ejemplo. Sí, hubo muchos históricos. Tuvimos, no sé, fue Juan Rossi muchos años, Eugenio Marciano, los más contemporáneos. Uh-huh. Después histórico, Chanelli, Roberto. Esta charla Cianelli y Patón Masprone no existió nunca. ¿Hubiese sido posible? Yo creo que sí. Pero medio escondidita por ahí. Sí, seguramente, seguramente en alguna reunión, en alguna casa, como normalmente se hacían las reuniones, más cuando eran cerradas. ¿Y por qué crees que ahora podemos estar sentados acá hablando, charlando, debatiendo? Fundamentalmente porque me parece que somos dos personas de diálogo. Vos me conocés, hemos tenido la oportunidad y tenemos la oportunidad de conocernos en el Consejo Deliberante, y creo que más allá de las diferencias que podemos tener ideológicas, en cuanto a las formas, no en cuanto a cómo poder mejorar Marcos Paz, me parece que la sociedad en general quiere que los que participamos en política dialoguemos. Solamente un sector por ahí un poco desencantado pide que los políticos no dialoguen o fomenta la antipolítica, pero me parece que el único camino es el diálogo, el sentarse a discutir, el no enojarse, el no tener rencores. Me parece que el secreto es ese. Por ahí, viste, en el juego, en el partido, en el juego, uno ve que el otro hace algo bueno, que es plausible de reconocerlo, y no lo dice porque está en pleno partido, pero después uno va tomando, ¿no? Del adversario, de las diferencias que uno tiene, va tomando ideas, posiciones, va recogiendo, ¿no? Sobre todo en una comunidad tan chica como Marcos Paz, que vos conocés mejor que yo, en donde por ahí los intereses son bastante parecidos, ¿no? Sí. Bastante parecidos, ¿no? Yo hago una crítica al radicalismo local, que en ese sentido los egos han hecho que el radicalismo haya perdido mucha fuerza a nivel local. Y creo que parte de la destrucción de nuestro partido, siempre a nivel local, porque no me quiero ampliar a lo provincial, me parece que se viene dando por los egos. Hay mucho individualismo. Sobre todo por temas personales, porque en un pueblo funciona así la cosa. Nadie quiere reconocer en el otro las mejoras que pudo haber hecho o las que haya hecho, ¿no? Me parece que es una lástima. ¿Desde cuándo te identificás como radical? Siempre me identifiqué como radical, pero nunca me animé o nunca tuve la oportunidad de participar activamente en política.
lo más cerca que estuve fue a través de la facultad. Yo estudié en la Facultad de Derecho, en la UBA, y ahí un poco uno vive la política universitaria. Y es una facultad muy, sí, muy radical también. Por más, claro, porque Donde estaba la franja morada. muy fuerte, sí. Y por más que uno no quiera, inevitablemente vivís la política a través del paso por la universidad. Y después ya ejerciendo la profesión, durante muchos años no me identifiqué con la política. Por allá en el 2015 me invitan a participar, J. Olivera, quien estaba participando activamente, iba a ser candidato a intendente en una interna Tenía un con jingle José muy Arboleda. bueno. Ahora no me acuerdo, pero creo que esa campaña o una anterior, el jingle de campaña de Olivera. J. Olivera era muy bueno. Yo no me fue el acuerdo. mejor del año. Bueno, fue la primera vez que participé en una lista, iba como candidato a concejal, como precandidato, porque eran las PASO, y teníamos a Sanz como cabeza de boleta y a Claro. Lilita Carrió. Claro. Íbamos con las dos Fue la puntas. interna contra Macri. Fue la interna contra Sanz, Macri, y a nivel local estaba José Arboleda. Exacto. Contra J. Contra J. Y vos ahí fuiste de candidato a concejal, Y fui de precandidato. de precandidato. Y eso después se integró y fue el año en el Después que nos ingresaste. integramos y en el 2017 recién Ingresó. ingreso al Consejo Deliberante. Es verdad. En esa alianza de el PRO y el radicalismo. Es verdad, yo ya estaba en el Consejo Deliberante cuando vos llegaste. Claro. Sí, cuando vos llegaste. Ahí fue tu participación, tus primeros pasos, digamos, en lo electoral y lo político en el radicalismo. Sí. ¿Cómo te encontraste el radicalismo en ese momento? ¿Qué impacto tuvo haber perdido esa interna con Arboleda? No, Sí. se veía venir, el radicalismo estaba muy debilitado. Después de muchos radicales que fueron y forman parte de la concertación, dejaron el partido un poco maltrecho, cosa que hoy sigue estando, por esto que veníamos hablando, que hay muchas diferencias internas, muchos egos, de gente que piensa lo mismo, pero que no se pone de acuerdo, esto que hablamos, falta de diálogo. El tema de haber ido a una PASO al radicalismo en ese momento, que veníamos de la alianza, del recuerdo de la alianza y de momentos muy malos para el radicalismo, nos permitió, si bien con muchas críticas por la alianza con lo que se consideraba casi la ultraderecha, porque no se conocía Milei, que era Macri, nos permitió recuperar concejales y diputados y senadores y que el radicalismo tome musculatura, sobre todo porque en ese momento en la provincia de Buenos Aires, Vidal lo elige a Daniel Salvador vicegobernador. Ok. Entonces, bueno, ahí el radicalismo toma mucha musculatura y hasta el año 2019, te diría que inclusive 2021, tuvimos una participación que si bien no fue el gobierno de Macri, no formamos parte de una coalición de gobierno, sí de una coalición legislativa, que por ahí la gente no lo veía, pero así lo era. Las decisiones de gobierno las tomaba el PRO. Está bien, entonces por ahí a lo mejor interpreto bien o no sé. Viste que está un poco esta crítica de que el radicalismo se dio protagonismo en esa alianza. Pero tu lectura es que venía muy apagada la participación política del radicalismo, que necesitaba dar un salto de protagonismo y que en esa alianza con el PRO lo encontró. Sí, fue así. Y eso le permitió hoy volver a estar en la discusión, si querés. Si bien Sí. no es una de las dos fuerzas que se disputan la conducción de la Argentina, bueno, gobierna algunas provincias. No sé si no se gana Jujuy en esa. Digamos, si querés explicar el resultado electoral de Jujuy, tiene que ver con la alianza con el macrismo. Sí. Y derrotar al peronismo. Muchas de las victorias que se dieron en la provincia fueron de la mano de ese desarrollo que fue Cambiemos, Juntos y después Juntos por el Cambio. Indudablemente. Después, claro, cada gobernador le fue dando su perfil, como en el caso de Corrientes, por ejemplo. Uh-huh. Pero la musculatura fue tomada a partir de la alianza de Cambiemos. Sin embargo, Marcos, ahí yo lo que veo es que el radicalismo en la provincia de Buenos Aires nunca dejó de ser una fuerza política fuerte, y mucho menos en el interior, ¿no? En el interior de la provincia. Bueno, sexta sección, quinta sección. Todo lo que es el y interior. Eso fue fundamental para el PRO y para Vidal. Eso lo podés ver en la PASO del 21.
nosotros fuimos a nivel local con las dos listas, pero existió una PASO donde participó Facundo Manes. Y en esa PASO, si vos veías cómo quedaba la provincia de Buenos Aires, todo el interior de la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes había sacado alrededor de 1.300.000 votos, que fue un logro para el radicalismo. Esa fue, al menos de mi corta experiencia política, la última vez que vi al radicalismo unido y encolumnado detrás de un candidato. Después... Sin embargo, ganó Santilli esa interna. Sin embargo, ganó Saltini, claro, por la primera sección. ¿Y recordás cuántos votos sacó Santilli en la primera? No, pero sí recuerdo la gran elección que hizo Facundo. ¿Facundo es quizá hoy el tipo más puro del radicalismo? Sí, lamentablemente, por cuestiones internas del radicalismo, Facundo se sale al poquito tiempo del radicalismo. En esa elección también se fue sumamente enojado el periodista de Canal 13, que participó como precandidato a intendente por Avellaneda. Me acuerdo. Ay, no me acuerdo exactamente el nombre, ya sé quién es. ¿Pero recordás? Sí, sí. Bueno. Y Facundo hoy ya no pertenece al radicalismo. Tiene una línea propia, bueno, que en su momento le hizo llamar empatía, hoy no sé cómo se llama, pero no está más dentro del radicalismo. Está bien. Y ahora para las elecciones generales, para las elecciones a diputado nacional, que en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país, ¿cómo se va a comportar el radicalismo? Mira, hoy... porque Somos, la lista que encabezó Zamora, fue un poco la que aglutinó a los peronistas, a los radicales en la primera sección electoral, y fue bastante fuerte en algunos distritos del interior, ¿no? Sí, en algunos, digamos, Somos en toda la provincia logró incorporar 2 diputados y 2 senadores. En la sección, creo que quinta y octava, tuvieron buenos resultados, donde están los Pasaglia. La segunda están los Pasaglia. La segunda. Y después en la primera, lamentablemente, no tuvimos la repercusión que se esperaba, porque Zamora no pagó el piso. Somos era una fuerza nueva, integrada por gente del peronismo, radicales, progresistas, independientes, pero bueno, había que instalar en un mes una fuerza que era totalmente desconocida. La primera sección la toma Zamora, que es el actual intendente de Tigre, y bueno, Zamora no logra ni siquiera ganar en su propia sección, con lo cual a nosotros también nos perjudicó. Y bueno, acá a nivel local, nuestro primer candidato era Marcelo Saavedra. No logramos pagar el piso como para incorporar un concejal. Yo quiero rescatar algo ahí, no sé si estuviste viendo en estos días algunas entrevistas que tuve, no sé si estuviste escuchando. No. Yo, desde afuera, mirándolo desde la tribuna, creo, te decía un poco recién fuera del aire, que el PRO, esa alianza entre el sector de Prida, el sector de Arboledas y el radicalismo que vos representás en Marcos Paz, quizás algún sector más que por ahí yo no pueda ver en esa alianza, pero esos eran los 3 pilares, las 3 patas, había conseguido armar un espacio netamente opositor en el distrito y que aglutinaba el voto opositor en Marcos Paz, ¿no? Digo, las elecciones del 2015, la del 2017 estuvieron por encima de los 10.000 votos y después siempre por encima del 30% de los votos, con un bloque grande de concejales opositores en el Consejo Deliberante. Y me sorprendió muchísimo, te lo tengo que decir, que en un año y medio de participación de la Libertad Avanza adentro del Consejo Deliberante y en la construcción de la política en la provincia de Buenos Aires, hayan dilapidado todo ese capital, entregando la lista, entregando el sello, entregando el nombre. Directamente no participó el PRO en las elecciones de Marcos Paz, tampoco en la provincia de Buenos Aires. No tiene lista en capital, ¿no? Pero acá en Marcos Paz particularmente, porque por ahí a lo mejor en otro distrito le iba muy mal, capaz, eran claramente la principal fuerza de oposición. Y bueno, me parece que fue una decisión valiente la del radicalismo, en anteponer modos de hacer política, modos de representar a la comunidad, mucho de esa idiosincrasia que teníamos y que tenemos en la política de Marcos Paz, en donde nos oponemos férreamente
pero nunca tuvimos el nivel de agresión que está planteando la Libertad Avanza hoy en el distrito, y que el radicalismo haya dado ese paso de decir, bueno, no, capaz que nos toque perder y nos toque perder feo, pero hay que plantarse ante la propuesta política que la Libertad Avanza viene a traer. Mira, yo el otro día escuchaba el debate, Marcos, que tuvieron en RSO Prida con Altamira. Prida lo chicaneaba a Altamira con una frase de Perón que decía: he visto muchos malos volverse buenos. Y Altamira le decía a Prida: la única verdad es la realidad. Y digo, menos mal que peronismo nunca más. Estaban los dos debatiendo con la doctrina del peronismo, bajo la conducción del Nene Vera en la primera sección electoral y del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que fue lo que armó las listas de la Libertad Avanza. Entonces, terminaron conducidos por el peronismo en la primera sección electoral, digo, con el peronismo de Moreno, una parte importante del peronismo de Moreno, y Sebastián Pareja, que es de Almirante Brown, hombre de Martín Insaurralde. Entonces, me parece que es valioso el paso que dieron ustedes. Capaz que no se pudo expresar en votos, pero sí, me parece que salvaron ahí una cosa que es muy importante para después poder pararse ante la comunidad. El radicalismo tenía en claro desde ya, hace unos meses atrás, que las posibilidades de ir en una alianza electoral con Milei eran inviables. No había quórum a nivel provincial para que se pueda intentar llegar a un acuerdo con Milei. De hecho, Maximiliano Abad, que fue el anterior presidente del Comité de Provincia, fue muy criticado simplemente porque se había corrido un rumor de que él estaba intentando tener acercamientos con Pareja para un armado en la primera sección o una alianza electoral del radicalismo. Bueno, la realidad es que después el comité nuevamente se parte, porque todavía no está definido judicialmente quién es el presidente. Si bien el ejercicio de la presidencia la tiene Miguel Fernández, la discusión está judicializada. Hay un comité de contingencia que dirige el comité. Y bueno, y se decide ir en esta alianza nueva que somos. Te vuelvo a repetir, era una buena oportunidad para ir en una lista 3 y ver con qué contaba el radicalismo de cara al futuro, aún a riesgo de perder y aún a riesgo de tocar fondo. Esa era mi mirada. La realidad es que se fue con esta línea que le llama línea intermedia. Creo que la gente decidió castigar al gobierno actual no con un voto alternativo, sino con un voto dirigenciado hacia Fuerza Patria, y bueno, se vio reflejado en las urnas, donde la polarización fue total. Fue total porque a nivel provincia, si bien Somos salió tercero, salió con un porcentaje muy bajo. Y bueno, de cara al 26 de octubre veremos qué pasa con la nueva fuerza que a nivel nacional formaría esta tercera alternativa, que es Provincias Unidas, ¿no? Que creo que tiene un poco más de musculatura, pero bueno, que se corre el riesgo de que la polarización se coma de vuelta a esta alianza que se formó con los gobernadores. No, bueno, la polarización, siempre y cuando la Libertad Avanza pueda sostener lo que sostuvo el PRO en su momento, que fue hace 15 años, desde quizá del 2009 en adelante, de protagonismo político, ¿no? Como primera fuerza o segunda fuerza, pero para poder polarizar necesitas dos grandes campos, ¿no? Sí. Hoy existen grandes campos, pero no lo podés sostener mucho en una elección. No sé, por ejemplo, en Marcos Paz a 20 puntos de diferencia del primero. Eso no le había pasado nunca al PRO, que siempre habían sido 7, 8, 9 puntos. Sí, porque lo que yo veo es un desafío de este gobierno es que se le están suscitando todos los hechos muy apresuradamente. Hoy acaban de rechazar los 2 últimos vetos. Sí. Ya pasó con la ley de discapacidad, ahora tenemos ley de financiamiento universitario y financiamiento del Garrahan, con un Congreso no es que 2 diputados más, 2 diputados menos, 140 y pico que votaron de manera afirmativa, con lo cual quiere decir que hay un gran sector de la dirigencia política, y si uno ve las imágenes de la marcha,
que no están de acuerdo al menos en que se toquen determinados puntos muy sensibles que la gente todavía identifica, que son la universidad pública gratuita, de gran calidad, que siempre supimos tener, temas muy sensibles como son la gente que está en situación de discapacidad, los jubilados. Me parece que espero que el gobierno pueda dar un golpe de timón, lo veo difícil, porque parece que siempre redoblan la apuesta, pero es como que se está peleando mucho con muchísimos sectores, incluso con los propios, lo que sucedió con Luis Juez en el caso de la ley de discapacidad, digamos, alguien que le ha votado todo, que si bien no es de la Libertad Avanza, es uno de los colaboradores, incluso hasta de la ley bases. Creo que pasó con De Loredo, ¿no? También que... Con De Loredo pasó, bueno, con De Loredo por ahí lo han criticado por querer llevar la discusión a otro tipo de negociaciones, pero lo de Juez era inobjetable, alguien que tiene en su familia una persona que está en esa situación y que viene acompañando todo, y que las cosas que salieron a decirle los tuiteros de él, que más allá de que los desconozcan y que pidan disculpas, se sabe que son mandados. Digamos, son los que dicen lo que Milei no puede decir. Yo creo, y coincido, Marcos, me parece que entró la bala en el sentido de cuáles son los puntos débiles del gobierno, porque el presidente Milei venía sosteniendo que en dólares las jubilaciones en Argentina se duplicaron, lo venía sosteniendo fuertemente, que las universidades tienen el presupuesto acorde, pero el problema es que no se dejan auditar, que la cuestión de la discapacidad, las auditorías, todo esto que estuvo pasando era mentira, ¿no? Que se auditaba, por ejemplo, a una persona que había presentado una placa con una cola de perro, sí. Una noticia falsa horrenda. Y el sector de la salud decía que el presupuesto que tenía el Garrahan era el acorde. Sin embargo, en el discurso del otro día, en donde anunció la ampliación de algunos presupuestos, anunció ampliación en esos 4 sectores. El 5% a las jubilaciones, anunció una ampliación en el presupuesto. Bueno, si las jubilaciones están duplicadas en dólares, ¿para qué le aumentas más por encima de la inflación? Si pero no sería necesario. Si lo estás haciendo es porque evidentemente sabés que ¿Sacaste la cuenta de 5% en aumento en jubilación mínima? No, además de eso, la pérdida del 2023 acá es 11%. Entonces, no. Si le aumentás, le sacaste el 11 y le das el 5, dame 11, toma 5. Compran sería 2 kilos de carne con un 5%. Sí, sin duda, pero bueno, si realmente lo que vos venías sosteniendo es que se habían duplicado en dólares, ¿para qué vas a aumentar el presupuesto si venís bien ahí? Sí, si las universidades no se dejan auditar, encima le vas a dar más plata. Ese análisis, Carlos, claramente se dieron cuenta que ahí estaba el problema. Lo podemos hacer un cierto sector que por ahí es la micropolítica. Me parece que la bala entra en el común, en mi mamá jubilada, en la gente del barrio. La bala entra porque la plata no alcanza. La inflación supuestamente parada, pero la plata no alcanza. Vos hablás con cualquier comercio y te dice que no están trabajando, que los precios en algunos casos están bajando, pero no se vende. La gente no llega a fin de mes. Mucha gente se empezó a quedar sin trabajo, y no del sector público, mucha gente del sector privado que hacía changa. Todo eso está cortado. Hablas con un albañil, te dice que años anteriores tenía 3 o 4 obras programadas para futuro, no tiene nada más. Parquistas que se quedaron sin trabajo. Te hablo de la micro de Marcos Paz. Gente que dejó clase media, que tenía una chica que le limpiaba, que le dijo que no le podía pagar más. Esa bala es la que entró. La primera, para mí. La segunda, que él dijo que venía a eliminar a la casta política. Y la gente ya se dio cuenta que esto es más casta, que se rodeó de casta. Y la tercera y la más grave es que dijo que venía a combatir la corrupción, y estos últimos hechos a partir de Libra, y sobre todo este último hecho donde salen los audios de Spanuolo, con supuestos retornos de un 3% de comisiones en la compra de medicamentos para gente con discapacidad, en la misma área que se estaba, en el mismo momento en que se estaba discutiendo la ley de discapacidad. Creo que esa es la bala que mayor entró.
y me parece que eso es el motivo por el cual pierden la elección, porque me parece que los que no la vieron fueron ellos, porque la realidad que perder en la provincia por tanta cantidad de puntos, no sé cuánto hace que no se da, y me parece que, bueno, de cara al 26 de octubre eso se lo han demostrado los mercados, por eso se disparó el riesgo país, se movió el dólar. Ahora salió una noticia de Caputo que dice que no está la plata para pagar futuros vencimientos de deuda. Me parece que vamos a tener un horizonte complicado. ¿Vos crees que ya es tarde entonces? Los anuncios del otro Yo lo día, que tengo el discurso. entendido es que la cadena nacional no ha solucionado nada al común, no le va a solucionar nada al común de la gente de cara al 26 de octubre. Y por lo que tengo entendido, la Alianza de Gobernadores lo que le está diciendo al presidente es: aceptamos el llamado al diálogo, pero después de octubre. Bueno, eso lo complica todo un poco y bastante. Marcos Paz, Marcos, ¿qué viste de las elecciones? ¿Cómo analizás el resultado? ¿Qué opinión tenés respecto de las fuerzas políticas que presentaron alternativas? ¿Y cuál fue si estuvo bien o no estuvo bien? ¿Fue justo la cantidad de votos que obtuvieron? Creo que el resultado de Marcos Paz es una muestra de lo que sucedió a nivel provincia. La polarización, que fundamentalmente tienen que ver con la mediatización a través de los medios de comunicación nacionales, la gente fue y esto se hizo un River Boca. No había lugar para terceras líneas, por más que tengan buenas propuestas. No solamente se polarizó, sino parecía en algún punto una elección presidencial, cuando no lo era, porque se tocaban temas que nada tenían que ver con las funciones que puede o las atribuciones que puede tener un concejal o un diputado. No sé si vos habrás visto, vos escuchabas cosas que vos decías, bueno, si vos desde el Consejo Deliberante podés hacer todo esto, indudablemente yo estuve 8 años al Divino Botón y vos por ahí pensabas lo mismo, ¿viste? Me sigue sorprendiendo la gran cantidad de votos que tiene el oficialismo local, porque uno escucha a los vecinos, las quejas permanentes, fundamentalmente contra el hospital, caminos, abandono en los barrios, y cuando uno desde la oposición ve que el oficialismo llega al 50%, te planteas un montón de cosas, pero quiero creer que es, digamos, el voto anti-Milei. Ahí marco un dato más, ¿viste? Porque a veces los porcentajes pueden ser medio engañosos, ¿no? Sí. El 50% puede ser una Sí, porción de pizza de sí, dos porciones sí, que sí. hay. En este caso, El promedio de votos, a mí me gusta analizar mucho los números, en las elecciones de medio término del oficialismo, de la concertación, de la lista de Curuchet, siempre fue alrededor de 13.000. Siempre fue alrededor, siempre te digo 17, 21. sí. Habría que ver el 2009, pero más o menos parecido, pero ya ahí cambia bastante el padrón. Y ahora estuvo casi llegando a los 16, o sea, casi 3.000 personas más. Sí, ¿no? es un disparate. Yo creo que la gran cantidad de gente que no fue a votar, estuve en la escuela, en lo que era la escuela industrial, y vi pocos jóvenes, vi bastante gente presumiblemente jubilada yendo a votar, pero me parece que faltó esa gente de clase media y gente joven que en otro momento vino a darle el voto a Milei, y me parece, los noté ausentes, por lo menos en lo que es esa escuela. Eso solamente explicaría en porcentual, digamos. Sí. Van a votar 100 personas, 50 me votan a mí, saqué el 50%, y en la elección que viene van a votar 50 y a mí me votan 25. Sostengo el 50%, pero en realidad perdí la mitad de los votos cuantitativamente. En este caso hubo un crecimiento. Sí. Hubo un crecimiento, no solo acá, en la primera sección electoral, Marcos, siempre se disputa entre las dos grandes fuerzas políticas que se estén disputando la provincia, siempre se gana por un punto, se pierde por un punto, por dos, siempre, históricamente la primera sección electoral. 10 puntos de diferencia hubo. Entonces, imposible algo raro hay ahí. Sí. ¿No? Creo que al gobierno no le vino. A ver, si bien todos creemos en el equilibrio fiscal, en la macro y demás, me parece que hay cuestiones que en los pueblos
digamos, a nivel electoral se pagan, ¿viste? Parar una obra de 38 viviendas, tenemos parada por el gobierno nacional el desagüe pluvial, el que iba para la Pantanosa, que rompieron toda la calle Libertad. 3 escuelas. 3 escuelas. Me parece que eso te lo factura, la gente te lo factura. Un dato importante, Marcos, de cada 10 personas que van al ANSES de Marcos Paz a jubilarse, 7 no tienen respuesta. Sí, yo creo que el ANSES ha dejado de ser, en un momento era un lugar de contención para el jubilado. El jubilado iba y sentía que lo atendían. Hoy el ANSES pasó de ser una oficina burocrática. No hay créditos, no hay moratoria, entonces... no hay nada, el jubilado, ¿no? Está a la intemperie, lamentablemente. No sé cómo estará funcionando PAMI, pero ANSES... Bueno, hubo un recorte importante en medicamentos ahí también, ¿viste? Yo lo que creo es que me parece que el PRO se perdió una oportunidad. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando vos analizás el voto sobre todo el de agosto, a mí cuando estaban las PASO, me gustaba mucho mirar las PASO porque era de las ofertas electorales la más variada, porque después a las generales hay muchas fuerzas políticas que no llegan, porque no alcanzan el piso, u otras que fueron a internas que terminan fuera de combate y quedan muy pocas listas en octubre. Entonces uno cuando va a votar o iba a votar a la PASO tenía del abanico máximo posible todas las ofertas. Entonces quizá ese número se parecía más a lo que la gente quería votar, porque después en el balotaje terminás votando opción A o B. Y bueno, en las PASO, ¿qué pasó en todo el conurbano y en la provincia de Buenos Aires, Marcos? Y quizá como en Marcos Paz no tenemos circuitos electorales, no lo podemos mirar. La Libertad Avanza obtuvo mucho voto popular. Y si bien no ganó ninguna intendencia, le fue muy bien. En José C. Paz, en Lomas de Zamora, en Moreno. Acordate la PASO de Merlo, creo que salió 31-33. ¿Cuándo el peronismo sacó 33% el Merlo? Primero, y segundo, ¿cuánto quedó a 1,5 puntos o 2 puntos de perder una elección? Todos esos sectores de votantes habitualmente del peronismo, si querés, o de una fuerza popular, que estaban descontentos, votaron a la Libertad Avanza. Y cuando vos agarrás el resultado de esta elección, distrito por distrito, estas mismas localidades a donde a la Libertad Avanza le fue muy bien, el peronismo sostuvo la cantidad de votos, quizá creció un poquito, como acá, un 10%, un 8%, pero hubo un nivel de ausentismo tremendo. Quiere decir que todo ese universo político que estaba, digamos, desconforme con el peronismo y que fue a votar a Milei masivamente, hoy no tuvo a quién ir a votar. Y quizá a una fuerza política con un alto nivel de instalación podría haber ofrecido una alternativa, ¿viste? Yo creo eso, sinceramente. Pero hay 2 millones más de personas que no fueron a votar en esta elección de la provincia de Buenos Aires. La diferencia con la PASO anterior es que en muchos distritos había listas de la Libertad Avanza que estaban representadas por ciertos sectores del peronismo. Por ejemplo, en Merlo. Y esa gente captó el voto peronista que estaba en contra de Alberto. Para esta elección, la eliminación de las PASO, me parece que perjudicó mucho más a la Libertad Avanza que a Fuerza Patria. Marcos, yo igual me hubiera gustado que haya PASO. Creo que las PASO, si bien ahora con el asunto del equilibrio fiscal le dicen a la gente que se gasta muchísimo dinero y muchísimos recursos, era una forma democrática de elegir la precandidatura. Porque lo que no sabe la gente que hoy los partidos políticos debilitados que se presentan a elecciones a través de alianzas, las listas se terminan armando a dedo. De lo contrario, no. El que no estaba de acuerdo tenía la posibilidad de armar una lista y competir. Está bien. ¿Qué te pareció el desdoblamiento? ¿Cómo lo ves hacia el futuro? ¿Qué opinión tenés de eso? Porque aparte fue una cosa que se discutió mucho adentro del peronismo, entre los dos grandes campos que hoy, si quieres,
se están moviendo Sí. dentro del peronismo, pero nunca escuché la opinión de un extrapartidario. Me parece que como estrategia política fue buena, salió bien a favor del gobernador, pero me parece que está bien que el bonaerense tiene que tener elecciones por afuera de la elección nacional, las elecciones hay que provincializarlas, me parece que las discusiones en ese caso pueden ser más locales. El problema es que no se dio en esta ocasión. O sea, lamentablemente años anteriores nosotros pudimos tener debates de concejales, en este caso no hubo debates, no sé cuáles fueron las propuestas de campaña, dónde estuvieron, dónde se debatieron, dónde estuvieron sentados los concejales explicando qué tipo de proyectos iban a llevar al Consejo Deliberante. Sí, no hubo. No hubo absolutamente nada, la campaña fue corta, nacionalizada y con poco contenido práctico, para lo cual iban a ser candidatos. O sea, tener un candidato a concejal que te habla de la macro y te habla de Milei, bueno, a mí me gustaría saber qué vas a hacer en el Consejo Deliberante, aparte de decir, son todos chorros. Muy bien. Ahí viste que recojan el guante los medios de comunicación local, Marcos, que no nos dieron un lugar para el debate y eso. Capaz que para la próxima está ahí distraído con la compu, mirá. Yo, por lo que tengo entendido, es... Vamos a hacer una vaquita sí, nosotros y vamos a armar un tengo debate. entendido que hubo un consenso generalizado de todas las fuerzas políticas en no debatir. Cuando nosotros en el 2021 se hizo el debate y debates anteriores, Sí. los jefes de campaña se ponen de acuerdo de cómo va a ser, al menos la metodología, pero a los efectos de que sea prolijo. En este caso el consenso fue no hacer debate. ¿De verdad pasó eso? ¿Y qué opinas? Estoy totalmente en desacuerdo, porque no debe ser a conveniencia de los candidatos. Dos vos- cosas. Primero nos perdimos dos cosas importantes. Conocer propuestas. Obvio. Y la segunda, un enorme show de Charly Tobar, Sí. que no pudimos y ver. Y conocer candidatos. No, bueno, a mí me tocó debatir con Charly, un personaje... Con la música de Rocky al sí, lado. con la música de Rocky. La verdad que Increíble. fue ¿A una vos no locura. se te hubiese ocurrido No. un parlantito Bluetooth no, acá? No es mi estilo y Yo aparte... te juro que al otro día lo llamé a Jorge Recaite y le pregunté, Jorge, ¿ustedes están favoreciendo a Charly? Porque le pusieron cortina musical, todo. Sí. Y me dice, No, aparte que salió... Trajo un parlantito Bluetooth ahí. Sí, pero salió, se viralizó y en ese momento Sí, salió sí. en los medios En nacionales. Clarín, sí. Charly es un personaje, el que lo conoce, el Marcos Paz sabe que es un personaje, que le gusta el show y que bueno, y que año tras año goza de un caudal de votos y me parece que tenemos Charly para rato. Mira vos. Y las otras fuerzas políticas, además de Charly, que se presentaron. Me parece que hay para todos los gustos. A ver, no quiero hablar de otras fuerzas políticas, pero todos sabemos que hay ciertas fuerzas políticas que en el abanico de sabores que tiene que haber en el cuarto oscuro, muchas son propiciadas desde el oficialismo, otras no, otras se hacen a pulmón. Lo que pasa que con pocos recursos también y con los medios de comunicación por ahí más oficialistas, es difícil dar a conocer una lista. Sobre todo en tan poco tiempo, sin tener presencia en el Consejo Deliberante, y en una elección que se veía venir que iba a estar polarizada, ¿no? Ahí voy a esgrimir una teoría política que si alguna vez me la robás, dame la autoría. Sí. Pero viste, el samba, el juego de Sí. el parque de diversiones, polariza y en un momento acelera, ¿no? Siempre hay uno que se quiere parar en el medio a bailar. y mantenerse parado. Y en un momento esas fuerzas centrífugas que se dan en las polarizaciones Lo dispara para un lo lado. pone contra un rincón. Bueno, cuando las elecciones se polarizan, pasa lo mismo. Es ir de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera. Y bueno, a veces pasa que Sí. se va un brazo para allá, la pierna para el otro lado, alguno vomita en la Sí, pasada. sí, sí. Así que sí, esa teoría es mía, ¿viste? La teoría del samba. Cuando acelera el samba, andá, sentate un costadito, porque si te querés quedar parado en el medio, Terminás porque en un querías lado. quedar bien con una chica que te gustó ahí, hacer un paso, vas a terminar muy mal. Marco, y para el futuro, Marcos Paz, ¿cuáles crees
que son los ejes en los que hay que trabajar. No sé si lo está pensando el radicalismo o no, pero vos sos una persona que mira eso, que ve las cosas que hay que mejorar, lo que se está haciendo bien que hay que sostener. ¿Qué mirada tenés al respecto? Yo creo que hay muchas cosas que se hicieron bien. Me parece que seguimos con recetas viejas del maquillaje, que si bien hay que sostenerlo y es positivo. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, el permanente maquillaje que hacemos del hospital, oficina de esto, oficina de lo otro, me parece que, digamos, hay mucho maquillaje en muchas pequeñas cosas, dejando de lado temas importantes, sobre todo hospital. Yo me parece que ahí el intendente, después de 22 años de gestión, tiene una deuda grandísima con la ciudadanía en brindar un buen servicio médico. Sobre todo porque la gente de Marcos Paz, en su mayoría, tenga obra social o no la tenga, la primera línea de atención la tenemos en el hospital. Ahí cae el que tiene OSDE o el que no tiene nada. Y hoy tenemos un hospital que no solamente estructuralmente está mal, sino que no le asigna los recursos, o por lo menos no se ven a nivel insumos, y creo que está sostenido por el personal. Me parece que el fuerte que tenemos dentro del hospital es el personal que trabaja, el que todos los días va y con poquito intenta hacer un montón. Así todo, obviamente que no alcanza. Eso por un lado. ¿Y otros aspectos del distrito que hacia el futuro para vos? Creo que debemos pensar en qué Marcos Paz queremos, porque, digamos, si vamos hacia un Marcos Paz productivo, bueno, tenemos que repensar qué hacemos con los parques industriales. Tenemos un parque industrial que, bueno, hoy vi una publicidad que una sola empresa después de muchísimos años está instalada, que produce o fabrica leche en polvo. Un parque industrial que fue reinaugurado, no sé, desde hace 10 años al menos. ¿Es otro maquillaje para vos? Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Creo que no le han sabido dar la vuelta de rosca como para que el parque industrial esté lleno. Después dependemos de 2 o 3 empresas. Me parece que ha quedado chico para muchas cosas. Poco planificado. A ver, todos sabíamos que la Ruta 40 se iba a repavimentar. Desde el gobierno de Vidal a la fecha, sabemos que Vidal suspende la obra, pero lo encuentra el intendente con una obra monumental que nos va a venir fenomenal, pero que hoy trae muchos perjuicios a todos los barrios que lindan con la Ruta 40, que son todos. Y si uno quiere ir para el lado de Merlo, hoy está todo roto. O sea, no, colectoras que debían haber estado hechas no están, caminos de los barrios que debían estar estabilizados no están, no hay zanjeo, se están rompiendo todos los caños de desagüe, cuestiones estructurales que ya tendríamos que tener solucionadas. Me parece que ahí es como que se le escapa un poco la tortuga. En todo lo macro me parece que... Salud, infraestructura. Son 2 cosas que dijiste, sí, no sé qué más. Sí, no le quiero seguridad, entiendo de que depende de provincia, pero me parece que se podría contribuir un poco más a la seguridad. Seguridad estamos muy mal. ¿Qué ves ahí, Marcos? Veo... Sin miedo, ¿eh? No, veo un poco de desidia e incapacidad de la clase política para generar las presiones necesarias a la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos participás del Consejo de Seguridad? Sí, no recuerdo, si estamos ahí compartiendo. Tenemos un cambio permanente de autoridades, en donde cada reunión es una presentación de un nuevo comisario, y eso te impide poder avanzar. Es un monólogo de los comisarios sobre cosas que uno ya conoce, obviamente que ninguna propuesta. Me parece que el problema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires hoy lo da cierta parte de la misma policía, por falta de recursos, por falta de personal. Siempre giramos en torno al mismo dilema que es la sábana corta, ¿no? Y que cuando hubo, por ahí no se controló lo necesario para que los recursos sean afectados a lo que realmente tenían que ser afectados, ¿no? O sea,
tenemos lo que conversamos siempre, tenemos una comisaría que es una casita, porque no deja de ser eso, es una casita que está en el medio del pueblo, no tenemos alcaldía, tenemos las cárceles acá, o sea, poco acceso, me parece que ya los barrios merecen tener una comisaría propia, pero bueno, ellos aducen falta de personal, estamos en permanente falta de móviles, falta de recursos, pero bueno, se nos está viniendo el conurbano encima y no nos estamos dando cuenta. Me parece que la calidad de vida de la gente que vive en el caso que nací acá, me parece que viene bajando considerablemente. Vos sabés que los compañeros peronistas que miran este programa y que han visto capítulos en donde han habido opositores al gobierno local, me dicen que dejo criticar mucho y no repregunto, que no cuestiono. Me dicen eso, ¿viste? Después me parece que los que ven el programa y no piensan tanto como yo dicen, yo pensé que Carlos iba a picantear un poco más la cosa, y no es la idea. De todas las cosas que dijiste, coincido, cuando hablas de la seguridad, coincido en que decís, bueno, también hay responsabilidad provincial ahí, ¿no? Y a mí me queda una cosa que la otra vez hablaba también con Javier Prida, y él no coincidía conmigo, por supuesto, como corresponde. No sé si viste el video de todas las importaciones varadas en el aeropuerto de Ezeiza. ¿Lo viste? Sí. ¿Cómo relacionás eso con la posibilidad? Porque ahí hay mucha manufactura que ha venido de otros países que podría estarse produciendo en Marcos Paz, si querés. ¿Cómo relacionás eso? ¿Cómo harías vos, si fueras intendente, en un contexto como este, en donde estamos en el barrio El Prado, el pibe de la casita de enfrente quizás se pide una zapatilla por eBay, o un jean o una remera, y no lo compre de lo producido acá ¿Cómo te planteás poder desarrollar industrialmente Marcos Paz en un contexto de la Argentina en donde claramente no hay política industrial? Sí. La seguridad ligás el palo de que se te viene el conurbano. Por eso arranqué diciéndote, después de 22 años de ser intendente. Hoy claramente que no es el momento. Hoy claramente no es el momento. Este modelo económico nosotros ya lo vivimos y no funciona. Hoy donde todo es importado, donde se llenaron los comercios como en los años 90 de cosas importadas, desde la cosa más chiquita hasta lo más grande, de traer autos de alta gama importados, o sea, y no funcionó. Matás a la industria local. Hoy no hay nadie que pueda sobrevivir en lo que es textil, en lo que es zapatos. Creo que Aluar paró un horno, ya están entrando cosas, chapas importadas, o sea, compré alambre de China en una ferretería acá. Bueno, yo compré un rack. Mirá que bien enrollan el alambre fardo los chinos, me han dicho, los ferreteros. Sí. Un rack un rack es un estante reforzado que normalmente eran producidos acá. Ahora viene todo embalado, vos podés comprar un container de rack y los revendés. Pero la realidad es que después, cuando la producción se para, el rack se deja de vender por más barato porque no hay producción para poner arriba del rack. Ese es el tema. O el producto importado de muy bajo precio tampoco se vende porque la gente no tiene trabajo. Porque este modelo va hacia una desocupación de 2 dígitos. Todavía no transcurrimos 2 años de gobierno. Con lo cual, si bien este no es el momento, yo hablo de que el intendente lleva casi 22 años. Nos debiera haber encontrado mucho mejor parados, por decirlo en criollo. Y creo que no nos encuentra bien parados. Nos encuentra ahora que nos damos cuenta que tenemos que salir a tapar agujeros que la nación debiera tapar. Entonces, casas que no termina la nación, tiene que terminar el municipio. Obras que no termina la nación, tiene que invertir el municipio. Y recursos que asignás a esa obra, inevitablemente lo sacas de otro lado. Sin duda. O te lo tiene que prestar la provincia. Sin duda. Pero por eso, no estamos hablando de un intendente que asumió con Milei. Está bien.
Responde Marco, ¿vieron, chicos? Le pateas los penales y atrás. ¿Querés que hablemos un poquito de fútbol o no? ¿O preferís pasar? No, porque soy independiente, no, paso. No, ¿cómo? Paso. Siempre, como un feliz domingo. Bueno, Marcos, agradecerte que hayas venido, que hayas estado acá. Lo que dije recién es un poco el espíritu de las charlas, ¿viste? Los que nos dedicamos a la política, charlas con Marco, compartimos 8 años, creo, de concejales, adversarios de bloques distintos, y hemos tenido un montón después de las comisiones. La gente no las ve, no las escucha, por ahí no tiene tan claras las ideas que tenemos, las cosas en las que nos parecemos, en las que nos diferenciamos. Un poco de esto busca eso, ¿no? Es decir, sentarse a discutir el futuro de Marcos Paz, las propuestas, el desarrollo, los lugares hacia los que creemos que tenemos que ir, poner las ideas arriba de la mesa y que el que lo vea diga, pero no es que están todo el tiempo en cualquiera. Nosotros tenemos muy buen material en todos los partidos, en casi todos los frentes en Marcos Paz, como para pensar un futuro interesante. Así que si vos considerás que este espacio puede ser útil para discutir un tema específico, para traer una propuesta, para dar un debate, para que vengan otros compañeros de la UCR o compañeras o correligionarios, como les gusta a ustedes decir, a dar alguna charla, solo me tenés que escribir y lo hacemos. Así que gracias por venir y obviamente te dejo cerrar con lo que se te ocurra. Dale. No, en principio agradecerte por el espacio. Vos sabés que yo soy un convencido de que la política la tenemos que hacer con diálogo. Me parece que tenemos esa cosa contemporánea, que somos el futuro político de Marcos Paz, desde donde nos toque jugar. Me parece que hay que apostar a un Estado presente. Vos me decías qué cosas podés rescatar, y bueno, hay cosas rescatables de este gobierno municipal que sí tiene un Estado presente para la gente que lo necesita. Por ejemplo, el centro que tenemos acá, sobre Monteagudo, donde hay precios accesibles. Me parece que el Estado no se puede retirar de cuestiones básicas como es la salud, la educación. Y me parece que no hay otra posibilidad de hacer política que no sea a través del diálogo y la no agresión al otro que piensa diferente, pero que, como siempre digo, estoy seguro de que el final del camino te tiene que encontrar junto con tu vecino. Me parece que podemos estar peleando de qué forma lo vamos a hacer, pero estamos pensando en que hay que hacerlo, y eso ya es un logro. Entonces me parece que está bueno estos espacios donde podés disentir, como dijiste vos, pero que en definitiva hacen a la construcción. Así que bueno, te agradezco y agradezco a los chicos de producción. Mira que pusieron vasos rojos. Y vasos rojos, sí. Vasos rojos. Le dije, mira que Marco es independiente. Y me dijeron, llevamos copa. Y dije, no. Y agua. No, copa no, porque ese tema, lo de Boca Independiente, no lo tocamos. No lo tocamos. Muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Gracias Ale, gracias Mariano y gracias a todo el equipo técnico que está atrás dando vuelta, prendiendo, apagando luces para que esto sea posible. Gracias, Carlito. No hay por qué.